Bienvenidos amigos a The Deep Dive. Ah, Hoy nos vamos a adentrar en un caso que la verdad me eriza la piel. Uy, Un caso que nos lleva a los rincones más oscuros del alma humana. mm, A un crimen que, como dicen por ahí, es escalofriante. ah, así es, hablamos de Krista Pike, una figura envuelta en un halo de misterio y terror. Exacto. Krista Pike, con apenas 18 años, cometió un acto que la marcaría para siempre, convirtiéndola en la mujer más joven condenada a muerte en Estados Unidos desde la era Furman. Imagínate. 18 años. Lo que hace este caso aún más perturbador es que a pesar de la gravedad de sus acciones, Krista era solo una adolescente. Sí. Hoy, a sus 48 años, permanece en el corredor de la muerte. Wow. Un recordatorio constante de la brutalidad que puede habitar en el ser humano. Para este Deep Dive nos basaremos en la información disponible en Wikipedia. Buena fuente. Una fuente pública que nos permitirá analizar este complejo caso. Empecemos por el principio. Krista Pike no tuvo una infancia fácil. Ok. Proveniente de un hogar disfuncional, encontró en el Shop Course un programa gubernamental en Knoxville, Tennessee. Una oportunidad para enderezar su camino. Es aquí donde conoce a Tadarol Ship, quien se convertiría en su novio y cómplice en esta tragedia. Exacto. Juntos se adentraron en el mundo del ocultismo y la adoración al diablo. Un dato que añade un elemento siniestro a la historia, ¿no crees? Y es en este contexto que aparece Colleen Slemmer, la víctima de este brutal crimen. Colleen, de tan solo 19 años, se convirtió en el blanco de los celos enfermizos de Krista. ¿Viste? Aparentemente, Krista creía que Colleen intentaba robarle a Tadaril, aunque los amigos de Colleen siempre negaron cualquier tipo de romance entre ellos. Lo realmente trágico es que estos celos infundados fueron la chispa que detonó esta horrible secuencia de eventos. Y aquí es donde la historia da un giro aún más oscuro. Krista, con la ayuda de su amiga Shadelia Peterson, planeó una cruel trampa para Colleen. Le engañaron con la promesa de hacer las paces y ofrecerle marihuana para llevarla a una planta de vapor abandonada cerca de la Universidad de Tennessee, un lugar solitario perfecto para sus macabros planes. Imagínate la traición, la confianza rota de esa manera. Colleen, sin saberlo, caminaba hacia su muerte. En ese lugar, Colleen fue sometida a una tortura inimaginable. Oh, no. Golpeada, cortada, humillada, Krista incluso le grabó un pentagrama en el pecho. Es difícil siquiera imaginar el terror que Colleen debió sentir en esos momentos. La oscuridad, el aislamiento, el dolor. Y como si no fuera suficiente, el golpe final llegó cuando Krista aplastó el cráneo de Colleen con un pedazo de asfalto. Un acto de brutalidad inaudita. Un acto que nos deja sin palabras y nos hace preguntarnos, ¿qué lleva a una persona a cometer semejante atrocidad? Esta es la pregunta clave, ¿no? ¿Qué hay en la mente de alguien capaz de infligir tanto dolor a otro ser humano? Y lo que hace este caso aún más perturbador es lo que sucedió después Krista. En un acto que desafía toda lógica, guardó un fragmento del cráneo de Colleen como un macabro trofeo. Un acto que nos habla de una mente perturbada sin remordimientos. No. Es escalofriante pensar en la frialdad que esto implica. Y no solo eso, incluso lo mostró en la escuela como si quisieran jactarse de su acto macabro. Oh, Afortunadamente, la justicia no tardó en llegar en 36 horas. Krista, Tadaril y Shadoya fueron arrestados. La policía encontró el fragmento de cráneo en el bolsillo de Krista. Imagina la escena los oficiales, la evidencia, el peso de la culpa. Y no olvidemos el registro que mostraba que Colleen había salido con ellos y no había regresado, y una Biblia satánica encontrada en la habitación de Tadaril. El hallazgo de la Biblia satánica abre un interrogante: ¿qué papel jugaron las creencias ocultistas en este crimen? ¿Fue una expresión genuina de su visión del mundo o una justificación para sus actos? Preguntas complejas que nos obligan a considerar el lado oscuro de la mente humana y las posibles influencias que pueden llevar a alguien a cometer actos tan atroces. Ante la evidencia abrumadora, Krista confesó el crimen, aunque intentó justificarlo diciendo que solo querían asustar a Colleen y que todo se les fue de las manos. Una excusa que a la luz de la brutalidad del crimen suena hueca e insuficiente. ¿Cómo es posible que una broma termine en un asesinato tan salvaje? Es una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre la delgada línea que separa la maldad de la insensatez. Y en este caso esa línea parece haberse difuminado por completo. y así llegamos al juicio, donde Krista fue acusada de asesinato y conspiración para cometer asesinato. El juicio, sin duda, debió ser un evento cargado de tensión y emociones. Las pruebas eran contundentes y el veredicto fue rápido, culpable de todos los cargos. El peso de la justicia caía sobre Krista Pike. El 30 de marzo de 1996, Krista Pike fue sentenciada a la pena de muerte por electrocución, un castigo a la altura del crimen que cometió según la ley. Tadarship, por su parte, recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 2028. Y Shadoya Peterson, quien cooperó con la justicia, recibió libertad condicional a cambio de su testimonio. Este caso nos confronta con la complejidad del sistema judicial y con las diferentes maneras en que se evalúa la culpabilidad y se determina el castigo. ¿Por qué de estas diferencias en las sentencias?
fue Krista Pike castigada con mayor severidad debido a su género? ¿O acaso el tribunal consideró sus acciones como más indicativas de una mente depravada? Son preguntas difíciles que ponen de manifiesto los dilemas éticos y legales que rodean a un caso tan complejo como este. Es realmente difícil comprender cómo alguien tan joven puede albergar tanta oscuridad en su interior. Sí, este caso te hace cuestionar muchas cosas. ¿Cómo es posible que una chica en apariencia normal llegue a cometer actos tan atroces? ¿Qué la llevó a cruzar esa línea? Este caso nos muestra que la maldad no siempre tiene un rostro monstruoso. A veces se esconde detrás de una apariencia común y corriente, lo que la hace aún más aterradora. Exacto, porque nos recuerda que cualquiera, incluso alguien que conocemos, podría ser capaz de algo así. La maldad puede estar más cerca de lo que pensamos agazapada en la sombra. Precisamente, y por eso es crucial estar atentos a las señales de alerta, a los cambios de comportamiento, a esos indicios de que algo no anda bien. Pero a veces estas señales se esconden en lo profundo de la psique humana. Volviendo al caso de Krista Pike, es inevitable preguntarse qué la empujó a cometer este crimen. ¿Fue solo la influencia del ocultismo o había algo más profundo y siniestro? Bueno, como mencionamos, su infancia estuvo marcada por la inestabilidad y la falta de afecto. Un hogar disfuncional puede dejar profundas cicatrices emocionales y sembrar las semillas de la violencia. Es cierto. Y su relación con Tadaril Ship también parece haber jugado un papel fundamental. Juntos se sumergieron en un mundo oscuro lleno de rituales y creencias que podrían haber distorsionado su percepción de la realidad. Sin duda, su fascinación por lo macabro, por lo prohibido, pudo haberlos desensibilizado a la violencia y haberlos conducido por un camino sin retorno. Es como si hubieran perdido el contacto con su propia humanidad. Con la empatía y la compasión se convirtieron en títeres de sus propios impulsos oscuros. Y esa falta de empatía se tradujo en un acto de una crueldad inimaginable. Una crueldad que no solo se manifestó en el asesinato en sí, sino también en la forma en que Krista Pike trató el cuerpo de Colleen Slammer. El hecho de guardar un fragmento del cráneo como trofeo es escalofriante. Es como si quisiera conservar un recuerdo de su acto macabro, como si sintiera un perverso orgullo por lo que hizo. Es un comportamiento que nos habla de una mente perturbada de una persona que ha perdido el contacto con la realidad y se regocija en el sufrimiento ajeno. Es un recordatorio de que la mente humana puede ser un laberinto oscuro y retorcido. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de justicia es la adecuada para un caso como este? ¿Es la pena de muerte la respuesta o perpetúa un ciclo de violencia que solo genera más dolor y sufrimiento? Es una pregunta compleja que ha generado mucha controversia. Por un lado, la pena de muerte se presenta como un castigo a la altura de la atrocidad del crimen, como una forma de hacer justicia para la víctima. Pero por otro lado hay quienes argumentan que la pena capital no es la solución que no repara el daño causado ni previene futuros crímenes. ¿Acaso no hay un camino hacia la rehabilitación, hacia la redención incluso para aquellos que han cometido actos terribles? Es un debate complejo sin respuestas fáciles. Lo que sí es evidente es que este caso nos deja con muchas reflexiones sobre la justicia, sobre la naturaleza humana y sobre el impacto de la violencia en nuestras vidas. Este caso también nos confronta con la necesidad de luchar por un mundo más justo, más equitativo, donde la violencia no sea la respuesta a los problemas, un mundo donde se brinden oportunidades para que las personas no caigan presas de la oscuridad. Es un camino arduo, pero es un camino que debemos recorrer si queremos construir un futuro mejor para todos, un futuro donde la empatía, la compasión y el respeto a la vida sean los pilares de nuestra sociedad. Mientras tanto, casos como el de Krista Pike nos sirven como un recordatorio de que la maldad existe, de que puede estar más cerca de lo que pensamos y de que debemos estar preparados para enfrentarla. La historia de Krista Pike es una historia de horror, pero también es una historia que nos puede enseñar mucho sobre nosotros mismos, sobre nuestras debilidades, sobre nuestros miedos y sobre nuestra capacidad para el bien y para el mal. Es una historia que nos desafía a mirar en el abismo de la condición humana y a preguntarnos qué nos hace diferentes de aquellos que se pierden en la oscuridad. Y quizás esa sea la lección más importante que podemos aprender de este caso. El caso de Krista Pike también nos lleva a reflexionar sobre la influencia del ocultismo en la conducta criminal. ¿Es el ocultismo una puerta hacia la maldad o simplemente un reflejo de las tinieblas que ya habitan en el corazón humano? Esa es una pregunta que ha intrigado a la humanidad durante siglos. ¿Hasta qué punto las creencias y prácticas ocultistas pueden influir en la mente de una persona y llevarla a cometer actos violentos? Es una pregunta compleja que no tiene una respuesta simple. El ocultismo en sí mismo no es una causa de violencia. Muchas personas se interesan por el ocultismo, sin que eso las convierta en criminales. Es cierto, no podemos demonizar una creencia o práctica solo porque algunas personas la utilicen para justificar sus actos atroces. Sin embargo, en algunos casos como el de Krista Pike, el ocultismo parece haber jugado un papel significativo en la configuración de su mentalidad y en su predisposición a la violencia. Su fascinación por lo oscuro, por lo prohibido, por lo que está fuera de la norma, pudo haber distorsionado su percepción de la realidad.
y haber alimentado sus impulsos más destructivos, como si hubieran encontrado en el ocultismo una justificación para sus deseos más oscuros. Es posible que en su mente perturbada el ocultismo se convirtiera en un catalizador de la violencia, en un camino hacia la liberación de sus instintos más primitivos. En ese sentido, el ocultismo podría considerarse como un factor de riesgo, como un elemento que puede aumentar la probabilidad de que una persona con tendencias violentas las lleve a la práctica. Claro, pero es importante destacar que no se trata de estigmatizar al ocultismo o a quienes se interesan por él, se trata de comprender que en determinadas circunstancias ciertas ideas y prácticas pueden tener un impacto negativo en la conducta de algunas personas. Y en el caso de Krista Pike, esa influencia negativa parece haber sido determinante. Su inmersión en el mundo del ocultismo combinada con su inestabilidad emocional y su relación tóxica con Tadariel Shipp crearon una tormenta perfecta que la condujo a la tragedia. Es un recordatorio de que debemos estar alerta a las señales, a los cambios de comportamiento, a las ideas y prácticas que pueden poner en riesgo la seguridad de las personas. La violencia a veces se gesta en la sombra y es nuestra responsabilidad estar atentos para prevenirla. Y sobre todo debemos fomentar la empatía, la compasión, el respeto por la vida como antídotos contra la violencia y la crueldad. Es en esos valores donde reside la verdadera fortaleza de una sociedad. Al final, lo que nos define como seres humanos no son nuestras creencias o prácticas, sino nuestra capacidad para amar, para comprender, para conectar con el otro. Es en esa conexión donde encontramos nuestra humanidad y construimos un mundo mejor. El caso de Krista Pike nos deja un sabor amargo, una sensación de tristeza e impotencia ante la crueldad de la que el ser humano es capaz. Es una herida que nos recuerda la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Pero también nos invita a reflexionar, a aprender de los errores del pasado, a trabajar por un futuro donde la vida sea valorada y protegida por encima de todo. Un futuro donde la violencia no sea la respuesta, sino la excepción. Y quizás esa sea la mejor manera de honrar la memoria de Colleen Slemmer, la víctima inocente de esta tragedia. Recordarla como un símbolo de la vida que se perdió, como un llamado a la acción para construir un mundo donde la violencia no tenga cabida. Este caso sin duda nos deja con mucho en qué pensar, nos obliga a confrontar la oscuridad que existe en el mundo, pero también nos recuerda la importancia de la luz, de la esperanza, de la lucha por un futuro mejor. La historia de Krista Pike es un recordatorio de que la maldad existe, pero también lo hace la bondad, la compasión y la justicia. Es en nuestras manos elegir qué camino seguir, qué mundo queremos construir. Gracias por acompañarnos en esta profunda inversión en la oscuridad del caso Krista Pike. Esperamos que esta Deep Dive los haya dejado con reflexiones y preguntas que nos impulsen a construir un mundo más humano, más justo y más compasivo. Hasta la próxima.